¿Qué harías si, un día, el sistema que te ha oprimido durante toda tu vida te mirara de frente y te dijera que no tienes voz? ¿Cómo reaccionarías si alguien, con un simple gesto, te humillara en público, burlándose de tu existencia por el simple hecho de ser quien eres? ¿Y qué pasaría si, justo cuando todo parece perdido, descubrieras que esa misma persona que te miraba con desprecio nunca imaginó que había algo más grande que su propio poder? ¿Estás listo para ver cómo se desmorona todo lo que creías que era invulnerable? La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de los papeles que se deslizaban sobre el escritorio del juez. Los murmullos de la audiencia se apagaron tan pronto como entró en la sala el juez Brian Wilkins, un hombre de alrededor de 60 años con una mirada severa, un corte de cabello perfectamente ordenado y un traje gris que reflejaba la seriedad de su posición. Era un hombre de poder, un hombre acostumbrado a que su palabra fuera ley, y un hombre cuya carrera había sido construida sobre años de mantener el control en su corte. El caso que iba a tratar ese día no era diferente de los demás, al menos en apariencia. Era un caso de robo menor, uno de esos que usualmente se resuelven sin mucha controversia. Pero lo que el juez no sabía, lo que nunca habría imaginado en su vida, era que ese día se iba a enfrentar con algo que jamás habría pensado, una mujer que no solo desafiaría su autoridad, sino que le mostraría un rostro del poder que él había ignorado por completo. La mujer que estaba frente a él, Annabel Johnson, tenía 35 años, una piel de ébano profunda y un cabello rizado que caía en cascadas sobre sus hombros con fuerza y confianza. No era la típica persona que el juez veía en su corte. En sus ojos había una mezcla de determinación y algo que bien podría ser un resentimiento nacido de años de injusticias, pero también una esperanza. Una esperanza que en ese momento, nadie parecía compartir con ella. Annabel se encontraba acusada de robar una cadena de oro en una tienda local, pero ella estaba segura de que todo era un malentendido, y había llegado al tribunal para defender su inocencia. La fiscalía había argumentado que las cámaras de seguridad la mostraban claramente tomando el artículo sin pagar, pero Annabel sabía que todo era una trampa. La dueña de la tienda, una mujer blanca de clase alta, tenía una historia con ella, una historia que venía desde mucho antes de este incidente. Sin embargo, cuando el juez Wilkins comenzó a hablar, el ambiente en la sala cambió. Su tono era despectivo, y la manera en que miraba a Annabel reflejaba un prejuicio que ella había encontrado demasiadas veces a lo largo de su vida. Señora Johnson, comenzó el juez, ¿sabe usted lo que es robar? Porque por lo que parece, usted no tiene ningún reparo en llevárselo ajeno. Quizás debería pensar en sus acciones antes de volver a presentarse ante este tribunal. Annabel lo miró a los ojos sin titubear. Había algo en él que la enfurecía, algo en la forma en que su mirada se deslizaba por su piel, como si fuera menos que humana. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de actitud, pero hoy era diferente. Hoy no se quedaría callada. Señor juez, yo no robé nada. No sé qué pasó con esas cámaras, pero sé que no tomé esa cadena. Y le exijo respeto, dijo, su voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente de la tensión. Wilkins, alzando una ceja, la miró con una sonrisa burlona. ¿Respeto? ¿Qué tipo de respeto puede tener alguien que roba de una tienda sin pensarlo dos veces? Y con esas pintas, creo que es lo último que mereces. Los murmullos en la sala se hicieron más fuertes. Algunos se sorprendieron por la despectiva insinuación del juez, otros esperaban ver cómo Annabel reaccionaría ante semejante insulto. Pero en su interior, Annabel sentía la rabia hervir, y por un momento, las lágrimas amenazaron con brotar, pero las contuvo. No podía permitirse llorar. Mi color de piel no tiene nada que ver con este caso, y usted lo sabe, respondió Annabel, sus palabras cargadas de furia contenida. Pero lo que no sabe, señor Wilkins, es que este no es el único tribunal que puedo enfrentar. El juez rió con sorna. ¿Y qué va a hacer? ¿Hacerme una amenaza, señora Johnson? Le sugiero que guarde sus discursos y se concentre en la defensa, porque aquí las reglas son claras. Entonces, algo cambió en Annabel. En lugar de seguir el camino de la discusión inútil, decidió actuar de una manera que jamás habría imaginado que tomaría. En su bolso,
escondida entre papeles y documentos, había algo que había guardado para un momento como este. Algo que había sido un secreto durante años. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Hannibal sacó una pequeña placa dorada, con un logo que nadie en la sala había visto antes. La sostuvo frente al juez, que la miró confundido al principio, antes de que la realidad comenzara a calar en su mente. La placa tenía el sello del FBI. ¿Qué es esto?, balbuceó el juez, su rostro palideciendo levemente. Soy agente del FBI, señor Wilkins. Y estoy aquí para investigar sus prácticas, dijo Hannibal, sin dejar de mirarlo a los ojos. Lo que acaba de hacer no solo es discriminación, sino que es un abuso de poder. Este tribunal está siendo investigado por conductas racistas y por manipular casos como el mío para ganar favores con ciertas personas. El murmullo en la sala estalló en un estruendo. La gente comenzó a mirarse entre sí, desconcertada, y algunos hasta se levantaron de sus asientos. El juez Wilkins, por su parte, estaba paralizado. Su rostro ya no mostraba la arrogancia de antes, había sido reemplazado por una expresión de incredulidad, luego de un nerviosismo palpable. Nadie en la sala había anticipado lo que acababa de suceder. Hannibal no se detuvo. Siguió mirando al juez, dejando que las palabras se asomaran con la misma firmeza con la que había llegado hasta allí. Usted ha abusado de su poder durante años. He investigado su historial, sus decisiones, sus comentarios fuera de la corte. Y créame, hay pruebas de mucho más de lo que puede imaginar. Si desea seguir con este caso, prepárese para enfrentar mucho más que a un acusado. Esta vez, está en el banquillo de los acusados. El silencio en la sala era absoluto, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El juez Wilkins, cuyo rostro se había transformado en una máscara de nerviosismo, se levantó de su silla con una lentitud que reflejaba su desconcierto. Su voz temblaba cuando finalmente habló. Señorita Johnson. Yo. No sabía. Hannibal sonrió, y aunque su corazón seguía latiendo con furia, una sensación de victoria la embargaba. No era la primera vez que luchaba contra un sistema injusto, pero sí era la primera vez que podía hacerle frente con algo más que palabras. Ahora, señor juez, dijo con firmeza, le sugiero que deje de burlarse de la gente que, como yo, lucha cada día por tener una oportunidad en un sistema que ya está fallando. La sala quedó en completo silencio mientras el juez se sentaba de nuevo. Aún estaba atónito, sin palabras, mientras que la fiscalía y los abogados defensores intercambiaban miradas nerviosas. Hannibal, por su parte, había dado el golpe decisivo. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero ese día, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba sola. El caso, por supuesto, fue suspendido de inmediato. La investigación comenzó de inmediato, y el juez Wilkins fue apartado de sus funciones mientras se llevaban a cabo las auditorías internas. La noticia de lo sucedido en el tribunal se difundió rápidamente, y pronto, todo el país estaba hablando de cómo una mujer negra había desafiado no solo al sistema judicial, sino a un sistema que había sido diseñado para mantener a las personas como ella en su lugar. Hannibal nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Lo que quería era justicia. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la había obtenido. La noticia de lo sucedido en la corte pronto alcanzó las primeras páginas de los periódicos locales, y, en cuestión de días, se expandió a nivel nacional. Lo que había sido una disputa en un pequeño tribunal se transformó en un escándalo que sacudió los cimientos de la justicia en el país. La imagen del juez Brian Wilkins, su rostro pálido y desconcertado cuando Hannibal le mostró la placa del FBI, se convirtió en un símbolo de la impunidad de aquellos que creen que el poder los hace invulnerables. Pero lo más importante para Hannibal era que el caso no solo destapaba la verdad sobre el juez, sino que también ponía en evidencia la forma sistemática en que las personas de color eran tratadas en el sistema judicial. Su acto de valentía se convirtió en un llamado a la acción para quienes durante años habían sido ignorados o silenciados. Días después de la revelación, Hannibal se encontró en el centro de una tormenta mediática. Recibió llamadas de periodistas, entrevistas solicitadas desde diferentes partes del país,
y un aluvión de apoyo que, si bien la emocionaba, también la asustaba. No era la fama la que le importaba, lo que la aterraba era lo que podría venir después. Sabía que había puesto un objetivo gigante sobre su espalda. ¿Qué sigue ahora?, le preguntó un periodista en una de las entrevistas más destacadas. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr con todo esto? Hannibal, sentada en una silla frente a la cámara, respiró hondo. No era fácil, pero había algo en ella que estaba en paz, algo que no sentía desde hacía mucho. Sabía que su lucha no había sido en vano, que había logrado algo más grande que solo defender su nombre. No estoy buscando reconocimiento, respondió con serenidad. Lo que quiero es que los sistemas que nos oprimen, que nos etiquetan y nos condenan por nuestra raza, dejen de existir. Quiero que mis hijos, y los hijos de todos los que se parecen a mí, no tengan que vivir con el miedo de ser tratados como delincuentes por el simple hecho de existir. Lo que quiero es que el cambio suceda. Y si tengo que ser la voz que lo inicie, que así sea. La cámara captó el peso de sus palabras, y, por un momento, Hannibal se permitió sentir que el mundo la estaba mirando, pero no con la mirada acusadora que siempre había recibido. No, ahora el mundo la miraba como una líder. Como alguien que había marcado un antes y un después. El juicio contra el juez Brian Wilkins se llevó a cabo meses después del incidente en la sala de tribunales. Durante este tiempo, Hannibal tuvo que soportar amenazas, insultos y una cantidad de presiones mediáticas que nunca habría anticipado. A pesar de ello, su determinación no vaciló. Se convirtió en el rostro de un movimiento por la justicia racias, y aunque no buscaba convertirse en la figura central, los ojos del país estaban puestos en ella. Wilkins, por su parte, fue acusado de abuso de poder, discriminación y, en última instancia, corrupción. Durante el juicio, las pruebas en su contra fueron abrumadoras. Más allá de la grabación que Hannibal había presentado en su defensa, surgieron más testimonios y pruebas de otros casos en los que el juez había utilizado su posición para manipular sentencias a favor de ciertos intereses, siempre dejando a los más vulnerables, en su mayoría personas de color, en una situación de desventaja. El día que el veredicto fue anunciado, Hannibal estaba allí, sentada en la primera fila de la sala del tribunal. Sabía que ese era el final de un capítulo, pero también el principio de algo más grande. El juez Wilkins fue condenado a prisión por sus crímenes, y su carrera, su reputación y todo lo que había construido a lo largo de los años se desplomaron en cuestión de horas. Pero lo que más resonó fue el mensaje que este juicio envió: la impunidad ya no era aceptable. Los que habían vivido en las sombras del sistema podían alzar la voz y ser escuchados. Después del juicio, Hannibal decidió regresar a su vida, aunque nunca sería la misma. Los días de entrevistas y eventos mediáticos comenzaron a disminuir, pero el impacto de su acto de valentía nunca se desvaneció. En su ciudad natal, comenzó a recibir cartas de personas agradecidas, muchas de ellas mujeres como ella, que habían sufrido injusticias similares y que sentían que por fin alguien las había representado. Una tarde, mientras caminaba hacia su coche después de una reunión en la que se discutían políticas de justicia racias, Hannibal fue detenida por una mujer desconocida. La mujer la miró con una sonrisa cálida, pero también con una profunda admiración. ¿Es usted Hannibal Johnson?, le preguntó, casi en un susurro. Hannibal asintió, sorprendida por la emoción en los ojos de la mujer. Gracias, dijo la mujer con voz entrecortada. Gracias por lo que hizo. Me dio fuerzas. A usted le debo mucho. Hannibal sonrió, pero su corazón se apretó al escuchar esas palabras. Sabía que ese agradecimiento no era solo hacia ella, sino hacia todas las personas que habían luchado, muchas veces en silencio, contra el racismo sistemático. Esa mujer veía en ella la esperanza de un futuro mejor. Y aunque el camino fuera largo, Hannibal sentía que estaba haciendo lo correcto. Los días pasaron, y el eco de su lucha comenzó a multiplicarse, no solo a nivel nacional, sino también en pequeñas comunidades donde las personas de color comenzaban a organizarse, a hablar de sus experiencias, a exigir justicia. Hannibal, aunque ya no era la figura central de las noticias, había sembrado una semilla que seguiría creciendo. Finalmente,
un año después de aquel histórico momento en la corte, Annabel estaba en su casa, sentada con sus hijos, viendo una película familiar. La vida había regresado a la normalidad en muchos sentidos, pero en su corazón sabía que el mundo ya no sería el mismo. Mamá, dijo su hijo pequeño mientras le acariciaba la mano, ¿tú hiciste que el malo fuera a la cárcel? Annabel lo miró y sonrió, un poco melancólica, pero con un brillo de esperanza en los ojos. No, cariño, respondió suavemente. Solo hice lo que cualquier persona debería hacer cuando ve que algo no está bien. Lo que importa es que ahora todos estamos más cerca de hacer que las cosas sean mejores. Esa noche, mientras sus hijos se dormían, Annabel se quedó mirando por la ventana, pensativa. Sabía que su lucha no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz había hecho una diferencia real. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. La historia de Annabel Johnson se convirtió en una de esas que se cuentan durante años. Un recordatorio de que el coraje, cuando se encuentra en el lugar correcto y en el momento adecuado, puede cambiar el curso de la historia. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo reflexionar, no te pierdas la próxima que recomiendo aquí. Es otra mirada importante para entender y cambiar el racismo. Haz clic ahora y sigamos hablando de lo que importa.